yo creo que aquí me gustaría preguntarle a la compañera de Morena, porque les gusta mucho decir que es en beneficio del pueblo. Entonces, si hablamos de beneficiar a la gente, Gracia, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que beneficiaría más directamente a las personas? ¿Votar por un juez, por un magistrado, por un ministro que muy probablemente ni siquiera sepan cuáles son las funciones? ¿O que Morena vote a favor de reducir la jornada laboral? O si quieres hablar de presupuesto, ¿qué funcionaría más? ¿Que le quiten ciertos privilegios a algunas personas, que yo creo que eso es válido? ¿O que hagan una reforma fiscal progresiva? Si quieren hablar de beneficiar directamente a las personas, no deberían de estar concentrándose en algo que no va a tener una injerencia ni siquiera en mejorar el sistema de justicia. Y sí deberían de concentrarse en esta forma que les gusta de legislar todo rápido, sin hacer mucho análisis, pues entonces concéntrense en cosas que sí tienen un impacto directo. Gracias, adelante. Me parece absurdo que la compañera diga que comparar una cosa con la otra cuando es Morena quien ha impulsado las iniciativas de las reformas laborales en este país. Ustedes no la quieren votar porque ustedes presumen sus mayorías y no lo hicieron. Adelante. Compañera, yo no te interrumpí, muchísimas gracias. Morena ha sido el partido, junto con Movimiento Ciudadano, aunque sean tres, quien ha impulsado las reformas laborales en este país. Me parece que el hecho de que Morena impulse una reforma al Poder Judicial no excluye que Morena presente otras reformas para el beneficio de la gente. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Se volvió a armar la mesa de debate en Milenio con estos representantes juveniles. Y ahí está Jimena Villicaña, que ya le hemos presentado en videos anteriores. Y pues representando obviamente al PRIAN, salen con la misma cantaleta de siempre que dicen pues los mayores, mis estimados pregoneros, estos legisladores de oposición y estos opinadores todólogos como Denis Dresser y demás que están con todo defendiendo a Norma Piña y sus secuaces. Vamos a escucharlo, así el análisis, mis estimados pregoneros, por parte también de Gracia Alzaga, representante de Morena. Vamos a escucharlo porque sí, encontronazo total en esta mesa de jóvenes. Bienvenidas. Gracias, Pedro. Y saludamos en un momento más vía remota a Gracia. A ver, Sofía, cuéntanos, ya este viernes culminan los foros que parecieron un poco eternos, ¿no? Cada semana había, y entonces, ¿qué nos dejan estos foros? Bueno, no nos dejan una respuesta a algo muy preciso. ¿Cuánto va a costar hacer esta elección extraordinaria? Lo único que supimos fue la declaración de Tadei, diciendo que podría costar algo similar a la elección presidencial, 9.500 millones de pesos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una de las reformas estrella que está presentando Morena y sus aliados es precisamente, como lo hablamos la semana pasada, quitar los organismos autónomos. Y la justificación de muchos de los cambios que quieren hacer es reducir costos, básicamente. Entonces, esto nos va a costar 9.500 millones, una estimación que quién sabe, podría ir a más. Es lo único que sabemos hasta este momento. Cuando quitar los organismos autónomos, que dizque es para ahorrar, nos ahorraría 4.534 millones. Eso considerando que reducimos todo el presupuesto, lo que cuestan todos estos 7 organismos, el costo anual, ¿no? En 2024. Entonces, de entrada, no tenemos esa respuesta y pues algunas otras inquietudes. Jimena. Pues coincido con lo que comenta Sofía. Además, es grave para los mexicanos no tener claridad en cuánto va a ser el costo que esta reforma implicaría, que además, como bien comentó Sofía, la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral, que lo conoce muy bien, pues dejó de manifiesto que es inviable lo que se propone en esta reforma al Poder Judicial, y que además, pues lo que podemos decir ya concluyendo estos foros es que la reforma al Poder Judicial que plantea Morena y sus aliados no resuelven de fondo el problema que en efecto tenemos en México con todo lo que respecta a la justicia. Sí tenemos un Poder Judicial colapsado, pero no precisamente por responsabilidad del propio Poder Judicial. Antes de eso hay policías, antes de eso hay ministerios públicos. En México se cometen en promedio 30 millones de delitos, y esos 30 millones de delitos únicamente 10
el 10% son denunciados precisamente porque la gente no tiene confianza en estas instituciones, y de ese 10% únicamente 7 llegan a hacer una carpeta de investigación y solamente 3% llegan a los jueces. Entonces, de nada serviría que hablemos de una elección popular a jueces y magistrados cuando únicamente ellos reciben el 3% de los delitos que se denuncian. No hablemos de los delitos que no se denuncian. Entonces, sin lugar a dudas, sí hay que hacer reformas al modelo de justicia que tenemos en nuestro país. Necesitamos que sea pronta, que sea expedita. No sucede al día de hoy, pero no es responsabilidad de los jueces y los magistrados, y definitivamente no se va a resolver con una elección popular. Nada. Yo creo que lo que nos dejan estos 8 foros es la gran pregunta de cómo piensan reformar el sistema de justicia, porque esta reforma, ya lo hemos dicho, esta reforma no va a hacer nada respecto a cómo se imparte justicia en el país. Esta reforma es una reforma a modo del presidente, que además, si hablamos, pues la reforma fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quiere ser discutida cuando ya va a haber otra persona al cargo del Poder Ejecutivo. Tendríamos entonces que hablar de que esta reforma, dado que no se discutió en la legislatura del presidente actual, pues entonces tendría que discutirse y plantearse con los legisladores nuevos. Yo creo que habría que empezar por ahí. ¿Cómo vamos a discutir algo cuando la gente que va a tomar posesión y que la va a votar ni siquiera está enterada del tema o no se está haciendo el dictamen con ellos? Pero bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, esta reforma no va a atacar los problemas de una justicia cara, de una justicia muy difícil de acceder en este país, y lo único que está haciendo es un tipo de venganza muy, muy enfocada a la Suprema Corte de Justicia del Poder. Ahora sí, de forma remota, Gracia Alzaga, buenas noches. ¿De qué han servido estos foros? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí a distancia diciéndoles que la reforma al Poder Judicial es una reforma que ya en incontables ocasiones hemos dicho que es fundamental. ¿Por qué? Porque ataca de problema de raíz. Evidentemente yo coincido con mis compañeras con que hace falta una cosa más profunda, como también la modificación de los ministerios públicos, de la facultad de las policías para investigar, pero es algo que inclusive la doctora Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México y es algo que va a ser a nivel federal. Esto no significa que se necesita atacar el problema de la reforma al Poder Judicial. Me parece importantísimo decir que estos foros lo que ha hecho es visibilizar la importancia de que realmente vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque es algo que se está discutiendo con la gente, es algo que el Poder Judicial, que antes tenía cerradas las puertas, en este momento lo que está haciendo es discutir sobre cuál es la importancia de realmente sí atacar el problema de raíz, pero al mismo tiempo también avanzar con lo que hace falta para que realmente haya justicia en este país. Sofía. Bueno, la votación de jueces, ministros, se fundamenta en una lógica es que el voto popular erradica la corrupción. Y creo que cualquier persona mexicana puede constatar que eso no es cierto, porque en ese caso todos los políticos y políticas que votamos no serían corruptas, y ese no es el caso. Entonces de ahí la lógica no tiene sentido, los costos siguen sin ser aclarados. Y otra cosa que quiero señalar es que, votar ciertos puestos, por ejemplo, jueces locales, se hace en otros países y tampoco significa que se va a caer la nación y que se va a caer el sistema de justicia, ¿no? Como también plantea el lado más radical de la oposición. Vemos que esto sucede en Estados Unidos, en Francia, en Suiza. Sí es algo que se ha implementado de forma local de manera exitosa, ¿no? Pero a este nivel, a esta escala, realmente sí es un experimento, y va a ser un experimento muy costoso que a la vez no nos da una garantía de que vaya a solucionar el problema de corrupción y el problema de desconfianza. Gracias. Esta pregunta es muy interesante. ¿El que sean elegidos por voto garantiza o no que no haya corrupción? Es importante decir que ahorita, si existe corrupción, aunque no se elijan directamente, el hecho de que sea algo innovador abre la puerta. ¿Para qué? Para que realmente la gente pueda elegir. Ayer escuchaba un programa en donde alguien que es parte del Poder Judicial, que en algún momento, lo que les comentaba hace un rato, se negaban a discutir esta reforma porque decían no, justo como dice la compañera de la oposición, y el Poder Judicial decía no queremos la reforma, no lo vamos a hacer. Pero en este momento que ya se están dando cuenta que la gente es algo que quiere, la gente realmente quiere conocer quiénes son sus jueces, quiénes son sus magistrados y también votarlos, eso habla de la voluntad de la gente por conocer también esta parte que desconoce. Es decir, la gente realmente no puede acceder a la justicia, y el hecho de que no pueda acceder a la justicia también es parte
parte de la corrupción que hoy en día pues tenemos. Es decir, la justicia es para quien más tiene, es decir, para quien tiene más privilegios, para quien puede pagarla, y para quien no tiene realmente no puede acceder a ella. Jimena. Por supuesto que, y muy en el papel de Gracia de defender lo que está impulsando su partido, no pudo contestarte la pregunta. Por supuesto que elegir a los jueces y a los magistrados por voto popular no resuelve el problema tan grande que tenemos en México, que bien comentaba nuestra compañera Gracia, que es que la gente no tiene acceso a la justicia. Y yo te lo comenté al inicio del programa, únicamente el 3% de los casos denunciados, que nada más el 10% de delitos en el país se denuncian, llega a las manos de los jueces y muchísimo menos entonces a los casos de los magistrados. Entonces, por supuesto que una elección popular no resuelve el problema, y esa es la petición que tenemos la ciudadanía. Necesitamos reformas, sí, pero reformas contundentes, porque aquí no hay interés ni voluntad de Morena ni de sus aliados de verdaderamente reformar el sistema de justicia en México. Bien lo decía Natalie, es un tema de venganza política con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además de tener cooptado al Poder Judicial, porque los casos que vemos, por ejemplo, en Bolivia, porque bien comentaba Sofía, existen en otras partes del mundo, pero nada más jueces locales, no a la magnitud de votarlo todo. O sea, no en ningún otro país más que en Bolivia se votan también a los jueces locales. Y lo que tenemos de resultado en Bolivia es entonces que los jueces se deben a intereses pues mucho más grandes que a los intereses de la ciudadanía, y los jueces finalmente no tienen que tener o ejercer un rol de popularidad, tienen que deberse a los derechos, a garantizar derechos humanos, a velar por la Constitución, y eso no se va a conseguir teniendo simpatías en la calle y debiéndote a intereses mucho más grandes como el crimen organizado, como los propios partidos políticos. No. Sí, yo creo que aquí me gustaría preguntarle a la compañera Morena, porque les gusta mucho decir que es en beneficio del pueblo. Entonces, si hablamos de beneficiar a la gente, Gracia, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que beneficiaría más directamente a las personas? ¿Votar por un juez, por un magistrado, por un ministro que muy probablemente ni siquiera sepan cuáles son las funciones? ¿O que Morena vote a favor de reducir la jornada laboral? O si quieres hablar de presupuesto, ¿qué funcionaría más? ¿Que le quiten ciertos privilegios a algunas personas, que yo creo que eso es válido? ¿O que hagan una reforma fiscal progresiva? Si quieren hablar de beneficiar directamente a las personas, no deberían de estar concentrándose en algo que no va a tener una injerencia ni siquiera en mejorar el sistema de justicia. Y sí deberían de concentrarse en esta forma que les gusta de legislar todo rápido, sin hacer mucho análisis. Pues entonces concéntrense en cosas que sí tienen un impacto directo. Gracias, adelante. Me parece absurdo que la compañera diga que comparar una cosa con la otra cuando es Morena quien ha impulsado las iniciativas de las reformas laborales en este país. Ustedes no la quieren votar porque ustedes presumen sus mayorías y no lo hicieron. Adelante. Compañera, yo no te interrumpí, muchísimas gracias. Morena ha sido el partido, junto con Movimiento Ciudadano, aunque sean tres, quien ha impulsado las reformas laborales en este país. Me parece que el hecho de que Morena impulse una reforma al Poder Judicial no excluye que Morena presente otras reformas para el beneficio de la gente. Pero no las han aprobado. Me parece que el argumento estás comparando peras con manzanas. Si vamos a hablar del Poder Judicial, hablemos del Poder Judicial. Pero respóndeme, ¿cuál crees que beneficiará más a la gente? ¿Me vas a volver a interrumpir? No, perdóname. Es que no me estás contestando. Nada más respóndeme. Ahora, una cosa es una cosa, la otra es otra cosa. Claro, Morena en su momento, así como lo hizo durante 6 años, va a proponer reformas en beneficio de la gente. Hablas de la reforma laboral, Morena fue quien impulsó esas reformas. Hablas de una reforma fiscal progresiva, Morena lo va a hacer en el momento en el que se identifique que se necesita. Si en este ¿no se necesita ahorita? No se presentará. ¿Sabes qué es este momento? Caray, salgan a las calles a hablar con la gente. Una reforma al Poder Judicial. Ahora, hablando de la reforma al Poder Judicial, me parece muy importante lo que menciona Jimena, porque Jimena habla de un control, habla de una venganza política. Me parece que Jimena no ha leído la reforma al Poder Judicial, porque pues evidentemente durante 6 años, durante todos los años que la oposición gobernó, ahorita están diciendo es que sí se debe proponer algo diferente, pero jamás lo propusieron, nunca propusieron cambiar los cimientos de del Poder Judicial. En este momento, ¿qué es lo que está haciendo? No ha leído la reforma, que no entiende que los 3 poderes son quienes van a proponer que tanto a jueces, magistrados y a ministros, es decir, no va a ser algo exclusivamente de un poder. Ahora, me parece que también parte de eliminar la corrupción es que el Consejo de la Judicatura deje de estar en manos del Poder Judicial, deje de estar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso ¿de quién? De la ministra presidenta o de quien siga de ministro presidente o presidenta. Esa manera
de reducir la corrupción, es decir, erradicarla, claro, necesitamos mucho tiempo, necesitamos muchas reformas, necesitamos mejorar el funcionamiento de las cosas, así como se ha hecho durante 6 años. Okay. Pero parte que se quiere eliminar es la sustitución de un consejo de la judicatura. ¿Para qué? Para que realmente exista un órgano administrativo en donde todo pase por ahí y no solamente una persona se adjudique, todo lo que significa el poder administrativo dentro del Poder Judicial. Jimena, ¿quiere responder? Coincido completamente con respecto al Consejo de la Judicatura. Estamos en la misma sintonía, pero Gracia, respóndete tú misma, ni siquiera tienes que responderlo a público porque entiendo que hay intereses que tienes que cuidar. ¿Tú crees en verdad que la corrupción en el Poder Judicial se va a eliminar mediante el voto popular? Lo decía bien Sofía en su intervención. Entonces no habría corrupciones en las alcaldías, entonces no habría corrupciones en los gobernadores, no habría corrupción en Cámara de Diputados y Senadores, por favor. Es un sinsentido. Entonces, si lo que dicen ustedes es que la reforma al Poder Judicial tiene una noble causa con la ciudadanía, respóndanos para qué. La justificación que nos han dado hasta el momento es que para eliminar la corrupción. Eso no va a suceder así, porque entonces ya habría sucedido en todos los cargos de elección popular. Entonces, si no es esa la justificación, porque ya queda desechada con este supuesto que te damos, ¿cuál es la intención de que los jueces y los magistrados sean votados por elección popular? ¿Cuál es? Si no es la corrupción, porque eso es inviable, eso es una falacia. ¿Cuál es entonces? No, claro que no es una falacia. Entonces no hay corrupción. En algún momento el presidente de la República dijo que la corrupción era parte de la cultura de México. En este momento nosotros estamos proponiendo un cambio desde la reforma al Poder Judicial hasta todos los poderes, porque, claro, evidentemente la corrupción no se combate de la noche a la mañana. Pero cuando la mentira y la manipulación. Y durante tanto tiempo, cuando la mentira y la manipulación son la constante en el discurso del oficialismo, es imposible debatir. En este momento, Morena está proponiendo un cambio de raíz para y el cambio de raíz es la elección de voto popular. Claro que tiene, pero aparte, por eso déjame compartirte algo, porque me parece que, de nuevo, no has leído la reforma. La reforma contempla 3 cosas importantísimas. Primero, la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sobre que todo no resuelve ningún problema. Se está escuchando. Segundo, estamos hablando de la sustitución al Consejo de la Judicatura, que claro, ahí podemos coincidir, porque evidentemente todo lo que has dicho durante este tiempo es que no podemos coincidir en nada y que la reforma no sirve para nada. Al contrario, yo fui la primera en decir que coincidía contigo con respecto al Consejo de la Judicatura. Procesales, importantísimo sobre las reglas procesales. Hay 4 para que la gente las pueda conocer. Primero, justicia expedita. También una forma de erradicar la justicia expedita. Gracias. Es una... Gracias. ¿Me dejas opinar? Adelante. Haz el comentario, por favor, y luego responde, por favor. Gracias. De verdad, sostener que la corrupción se erradicaría mediante el voto popular es una falacia. Es una falacia y lo sabes, porque entonces no existiría corrupción en el país. Eso es un gran sinsentido. Hablé yo al inicio de mi intervención de que necesitamos justicia pronta y expedita, que ahora, hoy en el país no la tenemos, pero no tiene nada que ver con los jueces. Y te estoy diciendo que se comentan 30 millones de delitos, pero únicamente 10% se denuncian. De esos 10, 7 llegan a carpetas de investigación y únicamente 3 llegan a manos de jueces y magistrados. Entonces, un gran sinsentido, una mentira, y lo único que podemos deducir es que sí es una venganza política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no hay otra razón. No me has podido dar una razón más de las que ya dijiste que todas aquí refutamos. Gracias. Con evidencia. Vamos contigo y les pediría que fuéramos breve en esta última intervención, por favor. Me parece importantísimo que la gente conozca de qué se trata por esta reforma al Poder Judicial, porque no es únicamente la elección a jueces, evidentemente es parte de, para poder erradicar la corrupción, y así como lo comenta la compañera, que podemos coincidir en que la justicia tiene que ser expedita. Parte de las nuevas reglas procesales que propone esta iniciativa es 6 meses para que se resuelvan los casos fiscales y 1 año los penales, porque sabemos que ahora hay gente en las cárceles que todavía está sin sentencia. Estas nuevas reglas procesales ayudan a que se puedan hacer los juicios de manera pronta y expedita. Otra regla procesal rapidísimo es la justicia local. Es decir, que esta iniciativa se contempla a nivel federal. Quiere decir que también los juzgados locales, también los poderes judiciales locales, que es donde más caen los casos, son los que realmente vamos a hacer que la gente realmente tenga justicia, porque se va a reformar de fondo y de raíz. Sofía. Bueno, hablando de cuestiones prácticas, más técnicas, otra vez yo regresándome al presupuesto, si el INE va a organizar esta elección extraordinaria, otra cosa de la que tenemos que hablar o que tiene que ponerse sobre la mesa es que tienen que darle un mayor presupuesto al INE.
no un menor presupuesto como se ha propuesto anteriormente, ¿no? Como ha propuesto Morena y sus aliados nuevamente. Okay. Entonces, pretender que el INE tiene que organizar esta gran elección que podría ser de la magnitud o incluso mayor de la presidencial, con menos dinero o sin saber exactamente cuánto dinero, no tiene sentido. Por otro lado, creo que también el enfoque tendría que ser en aumentar sustancialmente el número de jueces. 10 segundos cada una, por favor, Nat. Sí, bueno, a mí me parece muy curioso que hablen de personas sin sentencia cuando Morena son los que ampliaron la prisión preventiva oficiosa, que justo es meter a la cárcel a personas sin una sentencia. Pero bueno, nuevamente, y para concluir, esta reforma no va a mejorar en nada el sistema de impartición de justicia. Esa es una realidad. La compañera no lo pudo responder porque yo creo que muy internamente sabe que es la realidad. Deberían de estar legislando otras cosas que claro que tienen importancia. Me sorprende que digas que no son muy necesarias en este momento. Movimiento Ciudadano va a seguir dando la lucha porque el sistema de justicia tiene que cambiar. Eso nadie lo pone en duda, pero no es la forma correcta para hacerlo. Jimena. Es inviable por temas de costos. Las personas, por ponerte un ejemplo, en Ciudad de México tendrían que estar analizando en promedio a 300 candidatos. En el 2024 analizaban a 24. Entonces es un gran sinsentido. La gente no tendría el tiempo ni siquiera de analizar a 300 perfiles. Estamos hablando de gente que va a impartir la justicia en este país. La reforma no resuelve el problema de fondo de justicia en nuestro país. Es carísima, es insostenible y es un capricho como muchos de los que ha tenido el presidente de la República. Gracias. 10 segundos, por favor, se nos acaba el tiempo. Ya no te escuchamos, tu micrófono está silenciado. Listo, ya. Dicen los qué, pero jamás dicen los cómo. Morena está dando el cómo. Lo que la gente escogió hace un mes y medio es la gente que quiere un cambio, la gente que quiere un cambio de raíz al Poder Judicial, y Morena se lo está dando. Y gracias a esa gente es que por fin vamos a tener una reforma al Poder Judicial. Pues muy bien, gracias.